El Señor me pone enfrente unos panoramas de la vida espiritual que me dejan abriendo la boca de admiración. Este es el misterio de la Trinidad, el misterio que Concepción Cabrera nos presenta a todos nosotros. Es un misterio que de veras nos deja abriendo la boca, cómo nuestro Dios se le va revelando en las diferentes analogías y en los diferentes conceptos. Y ella misma nos va explicando cómo nuestro Dios la va sorprendiendo. Así como cuando el novio llega de repente de Estados Unidos sin que la novia sepa y le llega con una serenata. Y empieza el mariachi y empiezan las canciones de amor. Imagínense cómo se siente aquel ambiente y la muchacha se sorprende. ¿Quién es este? ¿Quién llegó? ¿A quién le cantan? Empiezan las preguntas a surgir. ¿Y qué es lo que pasa cuando empieza a cantar? Y empieza a conocer su voz, sale al balcón y le da la bienvenida al amor de su vida. Así es Concepción Cabrera de Armida con nuestro Dios. Cuando empieza Dios a hablar, es como si Jesucristo se pusiera a cantar. Y entonces al momento de Jesús hablar, ella empieza a escuchar el mensaje que el alma, el espíritu y el cuerpo y todo su ser, su inteligencia se anonadan ante Dios. Y se queda atónita de todas las hermosuras y bellezas que Cristo le va revelando sobre la Santísima Trinidad, sobre el misterio trinitario. Y entonces ella misma nos dice, el Señor me pone enfrente unos panoramas de la vida espiritual que me dejan abriendo la boca de admiración. De repente me encuentro metida en los más profundos secretos de la vida interior y contemplo sus hermosuras encantadoras, sus escollos terribles, sus delicias y sus peligros, y yo no sé con qué objeto ni qué mano me conduce a esos parajes tan desconocidos del mundo exterior. Concepción nos va dando como una sintonía de, así como yo les decía, les voy a dar el primer ejemplo, ya se los había compartido, pero ahorita es bueno volverlo a recordar. Es como aquella mujer que está tejiendo y entonces tiene las dos agujas y tiene el hilo. El Padre de los cielos es aquel Dios que está tejiendo. Su mano derecha y su mano izquierda tienen una aguja. Tienen la aguja que es la presencia de su Hijo y la presencia del Espíritu Santo, y el hilo es la humanidad. Y entonces va tejiendo la humanidad entre uno y otro y le va dando forma y le va metiendo y va metiendo y va haciendo las imágenes y va haciendo los mensajes y va haciendo todas aquellas situaciones que necesitamos. Hablar de la Santísima Trinidad, el misterio trinitario, es ir tejiendo diferentes conceptos e ideas, y les voy a dar otra idea más profunda en este tiempo. Nuestro Dios desde el año 2000 nos viene hablando que la tecnología es parte de nuestra existencia. La tecnología es el nuevo diálogo amoroso donde Dios se le revela al hombre de una manera diferente, y que gracias a un nuevo léxico de una filosofía simbólica, de una matemática, de una ciencia, de una cibernética anteriormente no estudiada, de una serie de nuevas técnicas, de nuevos conceptos e ideas que nos vienen a nosotros a ponernos de frente, y a la misma vez que nos ponen en una situación muy hermosa que nos ayuda como a ir descubriendo en esta bellísima experiencia cómo nuestro Dios va tejiendo con nosotros la vida. Él quiere que nosotros nos dejemos deshacer y hacer, como dice Concepción Cabrera de Armida. Él quiere que nosotros seamos ese hilo para que el Espíritu Santo y Jesús, las manos del Padre, que son manos, como dicen los padres de la iglesia, que la mano de Dios es una, Jesús, y la otra el Espíritu Santo. Y entonces la mano derecha es Jesucristo y la mano izquierda es el Espíritu Santo, y va Dios Padre tejiendo a la humanidad y entretejiendo su vida en la presencia del Hijo con la acción del Espíritu Santo. Y va el Padre haciendo de ese material una nueva imagen más hermosa, más bella, más plena, más llena de vida. Y entonces
La experiencia de nuestro Dios nos hace pensar lo que dice el mismo también Santo Tomás de Aquino respecto a la revelación de la Trinidad. Necesitamos tener conocimiento de las personas divinas por las dos razones. Por una parte, para tener idea cabal de la creación de las cosas. En efecto, cuando afirmamos que Dios hizo todas las cosas por su verbo, se excluye el error de quienes se sostienen que Dios lo produjo por una necesidad de naturaleza, y cuando afirmamos que tiene en sí la procesión del amor, se muestra que Dios no produjo las criaturas por indigencia propia ni por motivo alguno extrínseco, sino por el amor de su propia bondad. Por otra parte, y a título principal, el conocimiento de las personas divinas nos fue necesario para que entendamos bien la salvación del género humano, que se realiza por el Hijo encarnado y por el don del Espíritu Santo. Nos lo recalca el mismo Santo Tomás de Aquino en el primer tomo, Q39 A1 AD3 UM. Esto nos pone de frente a lo que análogamente está diciendo Concepción Cabrera de Armida. Es necesario que vayamos tejiéndonos, que nos dejemos tejer, que nos dejemos hacer y deshacer. Como diría el mismo San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, porque desde que yo tuve el encuentro con Cristo, el mismo Jesús me quitó todas las ambigüedades y mis confusiones y me limpió todas mis diferentes aferraciones. Así como Dios limpia por medio de San Anselmo a San Juan, a San Agustín. Y igualmente va a ayudarnos a ir descubriendo que es necesario que nosotros vayamos entendiendo cómo la Trinidad va tejiendo la vida nuestra, en Él, en Dios. Y lo que necesitamos que ir viendo es, cuando hablamos de la Trinidad, hablamos de una experiencia existencial que nos va dejando a nosotros huella, y una huella que nos ayuda a transformarnos y a unificarnos y a elevarnos a otros niveles mucho más plenos. Y nos hace descubrir a mayor profundidad este misterio de salvación. Y la pregunta que surge es, ¿por qué estos relámpagos de luz interna que me salen al encuentro a cualquier hora? ¿Por qué lo sobrenatural y divino se me presenta con tal esplendor y claridad que no puedo dejar ni de verlo ni de entenderlo? Nos lo va a decir el mismo diario espiritual que ella escribe. Y este es algo hermoso que debemos nosotros como preguntarnos. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere. ¿Por qué esas cosas sobrenaturales? Para que entendamos más la presencia de Dios en nuestra vida. Y no vivamos simplemente por vivir, sino tengamos un horizonte. Porque les voy a dar otra analogía. Y este es el primer mensaje. Dios nos va revelando, aparte de que va tejiendo con nosotros nuestra vida, Dios nos va revelando una brújula, y la brújula es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Cristo ya resucita, nos lo envía. ¿Para qué? Para que sea nuestra brújula. Yo diría en mis términos, en la analogía que yo les presentaba anteriormente, es como el GPS. El Espíritu Santo es el GPS que va tejiendo y va recalculando y desfragmentando y volviendo otra vez a bajar aplicaciones. ¿Para qué? Para que está continua recalculando nuestros procesos de vida y vivamos una vida cada vez más divina, mucho más plena. Y entonces desde la presencia del Hijo, que es el Wi-Fi, que ya Cristo al momento de subir a los cielos conecta con el Padre, entonces el Padre en el Hijo nos manda directamente la señal. Y esa señal es gratuita porque Cristo la pagó en la cruz, pagó todos los diferentes pagos que necesitamos. Ya es un pago ilimitado. No necesitas que pagar, lo único que necesitas es estar conectado con el Padre por medio de Jesucristo, que es el Wi-Fi, y su nombre se llama Cristo. Jesús es la clave. Y es necesario que nosotros estemos conectados siempre con la presencia del Padre. ¿Para qué? Para que el mismo Padre nos vaya ayudando a entender esta grande bendición y esta grande alegría que debemos nosotros tener. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Estar en esa búsqueda continua. Nos dice aún Concepción Cabrera de Armida,
¿Por qué lo sobrenatural y divino se me presenta con tal resplendor y claridad que no puedo dejar ni de verlo ni de entenderlo? A veces pienso que es todo ello puramente cosa natural que mi inteligencia alcanza, pero veo su rudeza y limitación y no puedo menos que confesarme a mí misma que tales claridades son extraordinarias y de más gracias del cielo, aunque no sé con qué fin. Concepción Cabrera de Armida nos pone de frente en marzo 21 de 1901, antes de que fallezca su esposo. Está casi al fallecer su esposo. Está en una situación muy compleja. Nos lo va a escribir en el tomo 16, en los marginales 149 150. Ella misma hace raciocinios muy profundos. Es lo que hace Santo Tomás de Aquino y nos pone también a nosotros desde esa perspectiva. Aún una cosa importante que debemos entender en este proceso espiritual es esto: el Hijo de Dios vivo nos facilita medios para creer en el Padre. Al venir de parte de Él, nos lo dice en Juan 3:16, yo vengo de parte de mi Padre. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, y nos da testimonio de creerle a ese Dios que cumple su promesa hecha al primer Adán y que está revelada por Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Una de las cosas importantes que realiza Santo Tomás es que examina el nombre Trinidad que los cristianos dan a Dios. La discusión de este vocablo ocupa a veces un gran espacio en los tratados trinitarios escolásticos. Los autores de mediados del siglo XIII reconocen generalmente que se trata de un nombre relativo. Santo Tomás se limita a una rápida exposición subrayando la pluralidad de personas, el número 3. Así como una unidad esencial, la palabra Trinidad significa el número determinado de personas. En otras palabras, lo que el vocablo pluralidad significa de manera indeterminada, el vocablo Trinidad lo que significa de manera determinada. Voy a repetir esta idea. Lo que el vocablo pluralidad significa de manera determinada, el vocablo Trinidad lo significa de manera determinada. Pluralidad significa indeterminada y Trinidad significa determinada. Aplicado a Dios, este nombre Trinidad significa precisamente el número de personas de una única esencia. No significa exactamente las relaciones, sino el número de personas mutuamente referidas por las relaciones. Nos lo va a recordar el mismo Santo Tomás de Aquino en el tomo primero, Q31A1, Sol 1 et 1, y también primera sentencia D24Q2A2. Algo importante que debemos de tomar es esto también. La pluralidad de personas significa, por la palabra Trinidad, implica una verdadera alteridad de personas. Santo Tomás presentó una gran atención a este vínculo entre pluralidad y alteridad. La ocasión venía dada por una discusión corriente entre los escolásticos. ¿Es el Hijo otro que el Padre? La Suma de Teología reúne dos problemas que el comentario de las sentencias consideraba por separado. ¿Cuál es la alteridad de las personas? ¿Y puede hablarse de una diversidad de personas? Nos lo va a plantear también Aristóteles en su Metafísica 10, capítulo 3. Este es algo interesante que debemos ir profundizando a mayor profundidad. Aún nos lo va a plantear el mismo Santo Tomás de Aquino en su toma teológica Sentencia D9Q1, D24Q2A1. Desde el punto de vista físico,
o fisiológico, mejor dicho, fisiológico, según Aristóteles, es pluralidad lo que es divisible o dividido. Por tanto, para dar cuenta de la multiplicidad, hay que mirar a la causa o explicación de la división. Ahora bien, esa causa no es idéntica en las cosas posteriores y compuestas que en las que son primeras y simples. La causa de la división de las cosas posteriores y compuestas es la diversidad de lo que es siempre y primero. A su vez, esta diversidad presupone una pluralidad entre las cosas primarias y simples. La primera división proviene entonces de la afirmación y de la negación, ser o no ser. Por tanto, si hay alteridad de cosas es porque la negación de una se encuentra de algún modo incluida en la otra. Nos lo recuerda también en su Suma Teológica Santo Tomás de Aquino, Q4A1, y también en Super Beatum de Trinitate. Sigamos profundizando. La explicación de la alteridad de las criaturas está ligada a una reflexión sobre el ser y el no ser, sobre la división y la diversidad. En la teología trinitaria, el estudio de la pluralidad personal exigirá un análisis especial y otros instrumentos conceptuales. Requiere también precisiones de vocabulario, no división, sino distinción por las relaciones, no diversidad, sino distinción. En cuanto a la relación, no es consecutiva a la distinción, sino que es ella la que entraña la distinción y la alteridad personal. La distinción real de personas y su pluralidad exigen reconocer en Dios una real alteridad personal. El Hijo es otro, alaus, que el Padre, pero no es otra cosa, alaudum, que el Padre y el Espíritu Santo es otro, que el Padre y el Hijo, sin ser otra cosa que el Padre y el Hijo. Es decir, encontramos aquí el doble plano de nuestro enfoque del misterio de la Trinidad, o el doble aspecto descubierto en el estudio de la relación entre Dios. La alteridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una alteridad de supuestos, una alteridad en cuanto a las personas en virtud de una distinción por las relaciones, pero no una alteridad de esencia, de naturaleza o de sustancia. Nos lo va a recordar Santo Tomás de Aquino en su tomo primero, Q31A2, y también primera sentencia de Q1A1, Sol y ED2. Aún el mismo San Agustín de Civitate Dei, en el 11 y 10, vamos a descubrir estas grandes definiciones que él hace y estas importantes distinciones. No reconocer la alteridad personal o hipostática sería ceder al sevelianismo. Admitir una alteridad esencial conduce al arrianismo. Así, la experiencia de salvación que nosotros recibimos de Cristo nos lleva a reconocer su diversidad y su unidad eterna con el Padre. Santo Tomás de Aquino escribe: mediante la participación en el Verbo de Dios, uno es divinizado haciéndose Dios por participación. En efecto, cuando uno llega a participar de alguna cosa, no llega sino por participación del que posee por esencia la perfección del que nosotros participamos. Así, pues, uno no llega a ser Dios por participación de otro modo que participando del que es Dios por esencia. El Verbo de Dios, es decir, el Hijo mismo del que nuestra divinización participa, es pues Dios por esencia. San Juan nos recuerda: no está escrito en la ley, yo he dicho dioses sois, Juan 10:34,
En palabras de la señora Concepción Cabrera de Armida dice, si, si en tu alma se ha obrado la encarnación mística, ahí atraída por el Verbo se encuentra el Padre y el Espíritu Santo, y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absorben todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones, uniéndote a Él, de quien es toda fecundidad y poder, ayudándote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad de perfecciones. Es decir, si Cristo no fuera Dios, no salvaría, pues no podría efectuar la renovación de los fieles por la gracia de la nueva creación, la filiación adoptiva, divinización y endiosamiento. La realidad de la salvación se funda en la actividad o divinidad de Cristo, quien porque es Dios, nos concede participar de lo que Él es con toda verdad. Aquí se reconoce el argumento soteriológico tan apreciado por San Atanasio y por muchos otros padres de la Iglesia, como enseña San Agustín: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. O en otras palabras, diré a la señora Concepción Cabrera de Armida, en su tomo 35, 444, dice y agrega: después de Dios, nada hay tan bello y tan excelente como su gloria, que es como la expansión de lo divino, la divinización de las criaturas. Se llenan de Dios, participan de Él y aún se hacen dioses por participación, según las palabras de la Escritura. Yo lo he dicho, vosotros sois dioses. Se comprende que después de ser Dios por esencia, no hay nada mejor ser dioses por participación. Por ello, el misterio absoluto de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hizo visible en Jesús de Nazaret. Es decir, a pesar de las dificultades, hay que hablar de la Trinidad. Nos lo va a plantear también algo muy importante el mismo Santo Tomás de Aquino, cuando estamos hablando también en su primer tomo, Q31A2. Aún también en el diccionario de la Biblia de John 1, Mackenzie, en la página 849, podemos nosotros estudiar esta bellísima definición que nos ayuda muchísimo a entender este concepto, que dice: la Trinidad de personas dentro de la unidad de naturaleza se define en términos de personas y de naturaleza, los cuales son términos filosóficos griegos. En realidad, estos términos no aparecen en la Biblia. Las definiciones trinitarias surgieron como resultado de largas controversias en las cuales ciertos teólogos aplicaron erróneamente a Dios estos términos y otros tales como esencia y sustancia. Así es que, para poder nosotros comprender mejor la presencia de la Trinidad, vamos a entender que en Dios hay un solo ser, hay una sola sustancia, hay una sola divinidad. Y entonces, de esa misma divinidad y de esa misma sustancia, goza nuestra naturaleza humana. De Dios, que es uno, que se expresa como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que a la misma vez esa misma esencia y esa misma sustancia nos vuelve a recordar que somos parte de ese Dios que nosotros le decimos trinitario, que hay una esencia como tal, pero que se expresa como personas en relación, en esa pluralidad, es decir, yo me comparto contigo para hacerte más asequible. Ejemplo, en una situación muy especial es esta: cuando tú vas a una boda y llevas a un amigo, la gente no conoce al amigo y dicen: oye, ¿quién es este? ¿Quién lo trajo? ¿De quién es? ¿Quién? Y de repente sales tú y uno dice: él viene conmigo. Oh. Al momento de decir él viene conmigo, quiere decir que tú lo conoces.
quiere decir que tú tienes una historial de él, quiere decir que eres una persona conocida. Ya cuando llegas a alguien a una boda muy conocida de una persona muy íntima, te dice, entonces él participa de ti, tú eres parte de él. En otro ejemplo, les doy otro ejemplo para entender esto. Cuando participamos nosotros de nuestro Señor Jesucristo, es como cuando empezamos nosotros a tener, les voy a dar un ejemplo de los novios. ¿Qué sucede cuando los novios empiezan a andar? Los novios empiezan a dialogar, empiezan a compartir, empiezan a conocerse, empiezan a relacionarse y de repente hay una relación tan estrecha que cada vez más va creciendo. Vienen eventos importantes de la familia, de cualquiera de los dos, y uno de los dos ya se lleva uno al otro y le dice, de hecho, al invitarlo a la casa, quiere decir que hay un compromiso muy fuerte. No llevas a cualquier persona. Y de repente lo introduces y dices, este es mi novio. ¿What? Pero antes de que lo compartas, tu papá y te pregunta, ¿y este quién es? ¿Y este qué es? ¿Qué significa este sujeto aquí? Y de repente le dices tú, él es mi novio. Él participa ya de mí y yo participo ya de él. Por lo tanto, él participa de lo que yo tengo, que es tu casa y el ambiente. Y yo lo invité a que participara de este evento. Y dice el papá, wow. Entonces el participarte, nosotros participamos de la esencia de Cristo, así como la novia le dice al papá, él participa de mí y yo participo con él. Y de lo mío yo le comparto a él. Así es que la casa mía, que es ahorita que estamos nosotros en fiesta, yo lo invito a que él venga a casa. Y dice el papá, bienvenido. Si participa de ti y tú sabes quién es y sabes exactamente hacia dónde vas tú con esta relación con él, adelante. Esta es la participación que nos hace nuestro Dios de poder nosotros endiosarnos, de poder nosotros participar en Cristo, de la divinidad, de la esencia de Dios en Cristo. Cristo como ser Dios nos participa de su idiosincrasia, de su ser, de su esencia, de su sustancia. Por eso vino a la tierra, a que participemos de lo divino. Es algo muy hermoso que debemos seguir profundizando en este término. Por lo tanto, aún nos dice San Agustín una frase bellísima que debemos nosotros seguir profundizando en esto. Es decir, a pesar de las dificultades a pesar de las dificultades hay que hablar de la Trinidad, porque el cristianismo es el camino de aquellos que buscan a Dios, amor y al Padre por medio de Jesucristo. En la acción del Espíritu Santo los invita a amar. Es el camino del que intenta dejarse dirigir por el Espíritu de Cristo, vivir en su palabra, arraigarse en su promesa de asistencia desde la sustancia del amor. Por ello, comenta Santo Tomás de Aquino, hay que hablar de la Trinidad con cautela y modestia, como lo recalca en su Suma Teológica Q1, tomo 1, Q31A2, y agrega San Agustín. Decía al respecto a este propósito, no hay otro tema a propósito del cual el error sea más peligroso, la investigación más ardua, el descubrimiento más fecundo. Nos lo recuerda el mismo San Agustín en su documento de Trinitate 1, 3, 5, o en las páginas 842 y 822 y 42. Agrega esto. Agrega Santo Tomás de Aquino, a Dios se le honra con el silencio, no porque dejemos de hablar o de indagar sobre él, sino porque tomamos conciencia de que nos quedamos siempre más acá de la comprensión adecuada del mismo. Sin embargo, a pesar de todo, la revelación del misterio trinitario no es una curiosidad, sino que es para nosotros propia salvación. Voy a compartir el segundo momento. Y este segundo momento nos dice Concepción Cabrera de Armida, para entrar en este misterio.
Tuve sentimientos y luces muy claras sobre la inmensidad de Dios. Le veía tan grande, tan infinito en todo y cada uno de sus atributos. Me arrojaba en aquel mar como si fuera una gota de agua, en aquel inmenso horizonte como en el más imperceptible átomo. Me sumergía en mi Dios, lo abrazaba, llenando la infinita sed de mi corazón y en sus inmensos senos, y se me gozaba al sentir cómo no se disminuía, igual, siempre igual. Qué hermoso es esto que no puedo yo explicar, solo sentir. Y experimento también una alegría espiritual inexplicable al ver mi nada y tamaña grandeza, mi impotencia y debilidad junto a su grandeza y poder. ¿Cómo me encantaba verme tan pequeña y tan débil y tan enferma y agotada? Y a Él, a este mi Dios tan grande, tan infinito y siempre y por todos los siglos. Yo experimentaba más que otras veces aquel destillito del mismo Dios dentro de mí, dentro de mi ser. Una sed infinita, un arrebatamiento impetuoso y sostenido hacia ese ser único, capaz de satisfacerme. Sentía dentro de mí como una especie de simpatía, un reflejo del mismo Dios. ¿Cómo hay, pues, me dijo, quien dude de la existencia del alma o de su inmortalidad? ¿Que estos pobrecitos no hablan o habrán sentido esto que yo estoy explicando? Otras veces sentía este lanzamiento del alma como un gran fuego que tendía siempre hacia arriba, como un tiro de chimenea o de un gran vapor que todo lo traspasaba. Para él no había obstáculos e iba a perderse, a estrecharse con el objeto de sus ansias. Dios, Dios, Dios. Me repetía yo, Dios, mi Dios, este ser tan grande mío, mi Creador y después mi Redentor, y aquella vida toda divina y presa de sufrimientos, y a morir para darme la vida y en una cruz y por mí, a quien no arrancan el corazón estas reflexiones. Nunca había sentido con tanta vehemencia esta inmensidad de nuestro Dios. Nos lo recuerda en marzo 10 de 1895, en el tomo quinto, en los números 48 al 50. Dice Carraner: es algo definitivamente importante, sin la cual no realizaríamos ni comprendiéramos definitivamente de modo radical nuestra propia humanidad. La Trinidad no es para nosotros solo una realidad que podemos expresar de una manera puramente doctrinal. Ella misma se encuentra dentro de nosotros y como tal no se nos da solo por el hecho de que la revelación nos comunique unos cuantos principios sobre ella. Lo que ocurre más bien es que se nos dicen esos principios porque se nos han adjudicado la misma realidad de la que hablan esos principios. Nos recuerda Karl Rahner en su documento El Dios Trino como principio y fundamento trascendente de la historia de la salvación en Magisterium Salutus, en los números 288. En palabras de la señora Concepción Cabrera, dice: y como el Padre y el Hijo habitan en el Espíritu Santo, centro de unión divina, ellos habitan en mí y yo en ellos. Y de la manera que la Trinidad Santísima es mi morada. Nos lo recuerda en el tomo 6, en los números 207. En una aplicación personal, es el amor de mi corazón y yo el templo de su habitación. Es decir, quien tiene a Dios tiene todo. Tiene la sustancia que es amor, el amor que genera, que origina amar, ese amar que aterriza en dinamizar todo el ser y promueve en el corazón de la criatura la inhabitación. Nos recuerda también
esta grande bendición, el mismo Capdevilla Montenier en su documento Liberación y Divinización del Hombre, en la página 45. Y dice, y en Dios, que participa de su ser cuando se comunica a Él en lo autodonación de sí mismo, como el Padre en su Hijo, por la acción del Espíritu Santo, se nos da la unidad con Él en y de Dios. En otras palabras, la inhabitación trinitaria es principio, fuente y meta de la acción salvífica de Dios como anticipo de la bienaventuranza. Por eso podemos decir que pertenece a la parte central de la teología de la vida de las almas y de la Iglesia. El misterio del amor que hace posible el proceso de la divinización y de la inhabitación en el alma. Nos recuerda también algo muy importante que debemos nosotros como cuidar en esta bendición, y lo va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino, que tenemos también como pasmado en el documento del Vaticano II. Y nos dice, la inhabitación trinitaria es una relación de presencia entre las tres divinas personas y el hombre o la mujer, en un diálogo de conocimiento y de amor por el que Dios habita en el hombre, Dios habita en la mujer. O dicho con mayor precisión, el hombre o la mujer es poseído por Dios hasta el punto de que Dios le hace habitar en sí mismo. La presencia de inhabitación es una relación que, como toda relación, incluye no solo dos términos que se realizan o relacionan entre sí, las personas divinas y el hombre o la mujer, sino también el fundamento o razón por la que en esos términos se relacionan. La inhabitación de la Trinidad en el alma del creyente corona el estudio de las misiones divinas, pues la inhabitación constituye el término de las misiones. El Verbo ha sido enviado al mundo para unir consigo toda la humanidad. El Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones para unirnos con Cristo y así unirnos con toda la humanidad, con toda la Trinidad. La inhabitación, en efecto, no es otra cosa que la comunión del hombre con las tres divinas personas, una comunión que equivale a una mutua relación de presencia. Esa comunión es la razón de ser de la obra de la creación y de la redención. Es también la razón de ser del hombre. Nos lo dice el documento del Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, en los números 7, en 1965. También la inhabitación se refiere a las tres divinas personas, también al Padre. Sin embargo, se suele colocar la inhabitación como coronamiento de las misiones, porque la inhabitación está en estrecha dependencia de la misión del Espíritu Santo en el alma. Nos lo va a decir Santo Tomás de Aquino también en su primer tomo, Q43A3. Esta grande bendición que nosotros estamos ahorita contemplando es algo que debemos como ir aquilatando de diferentes maneras, y agrega otra mucho más definición para que podamos nosotros irnos como profundizando en este misterio. Dice, la participación en la vida divina y comunión con Dios plena en la gloria empieza en esta vida por la gracia. Nos lo está diciendo Concepción Cabrera de Armida, y lo vamos a repetir una vez más después de que termine esta reflexión con esta cita. Ante todo, la gracia es el amor y la donación personal de Dios al hombre, aceptada libremente por el que tiene uso de razón. La denominación gracia, creada
porque es Dios mismo, increado, quien nos ama y nos da. Ese Dios cuyo amor no se distingue realmente de su ser. En nuestro pobre lenguaje humano decimos que la gracia es el amor que Dios nos tiene y consecuentemente es su donación personal. Podríamos hablar simplemente de donación personal amorosa de Dios toda vez que el amor es como el alma de la donación divina. Al recordarnos Candavilla Montanier en el libro Liberación y Divinización del Hombre, en la página 45, nos pone otra vez a nosotros a volver otra vez a retomar la esencia de lo que nosotros estamos ahorita escudriñando. Repito el texto de Concepción del tomo 6, 207. Y como el Padre y el Hijo habitan en el Espíritu Santo, centro de la unión divina, ellos habitan en mí y yo en ellos, y de manera que la Trinidad Santísima es mi morada. Voy a regresar a otro texto que dice Concepción, muy hermoso, que nos hace a nosotros verdaderamente ponernos de frente. Cuando Jesús le explica a Concepción, ¿quién eres tú? Yo siempre soy. Esa palabra soy encierra las eternidades para mí. No existe el antes ni el después, el pasado ni el futuro. Yo no puedo decir he sido o seré, sino siempre soy. Este es el tercer mensaje de hoy. ¿Cómo podemos nosotros, aparte de ir descubriendo la Trinidad, la inhabitación de la Trinidad, y decir cómo relacionarnos con nuestro Dios, que es Dios es? Antes de la creación, en el fondo eterno, sin principio soy. Después de la creación y en el fondo eterno, sin fin soy. Y ahora y siempre soy. Y soy por mí mismo, y nada se me ha dado, porque yo soy el dador de todo y llevo en mi ser todas las perfecciones y atributos que yo mismo produzco de mí misma, esencia, de la misma esencia, y soy feliz porque soy eterno, recreándome eternamente en mí mismo, verdad eterna, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conjunto, unidad, verdad, las tres personas en una sola sustancia, eterna verdad. Este es tu Dios tres veces santo, santo, santo. Yo, la verdad, estoy asombrada, dice Concepción. Jesús le va a decir a Concepción el 8 de agosto de 1896, en el tomo séptimo, 253 al 254, ¿quién es para nosotros? Por eso, a la medida que vamos profundizando en el misterio de la Trinidad, vamos llenándonos nosotros más y más de Dios. Y entonces, a la medida que nos llenamos más de Dios, ¿qué vamos haciendo? Nos vamos cada vez más pareciendo a Él. Por eso se dice, es una aplicación personal, es el amor de mi corazón y yo el templo de su en habitación. Concepción va a ir revelándonos como este diálogo de poder comprender quién es Dios, el amor que habita dentro de mi ser. Es la manera de poder decir, como yo les decía en la analogía anteriormente, es el amor amado amante o amando. Es el amor del Padre que envía al Hijo a la humanidad por la acción del Espíritu Santo. Amor, amado, amando. Es decir, el Jesús, el amado, que nos da la vida por nosotros después de que se encarna, toma nuestra condición humana, termina su misión, nos ama hasta el extremo y se regresa al Padre. Y entonces nos sigue amando el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, al enviarnos en Pentecostés su presencia. Y nos lo sigue enviando día a día a nuestros corazones el amor. Por eso, para poder nosotros ir entrando en esa inhabitación, en ese encuentro, en ese diálogo, en esa comunión, no podemos entrar si no es por el amor. A la medida que nosotros nos descubramos amados, amantes, amando, hasta la medida que vamos a entender cómo el Padre va habitando en nosotros, como por medio del Hijo, y el Hijo nos va invitando cada vez más a que abramos nuestro ser por medio para la acción del Espíritu Santo. Es decir,
Quien tiene a Dios tiene todo. Tiene la sustancia que es amor, el amor que genera, que origina amar, ese amar que aterriza en divinizar todo el ser y promueve en el corazón de la criatura la inhabitación de Dios que participa de su ser cuando se comunica Él en el autodonación de sí mismo como el Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Se nos da la unidad con, en y en Dios. En otras palabras, la inhabitación trinitaria es principio, fuente y meta de la acción salvífica de Dios como anticipo de la bienaventuranza. Por eso, podemos decir que pertenece a la parte central de la teología de la vida de las almas y de la iglesia. Nos lo dice González de Gratia en Sacre Theologia Humanae, en los números 613 y 613. Es el misterio del amor que hace posible el proceso de la divinización y la inhabitación en el alma. Solo Dios Trinidad es nuestro todo. Él es nuestro camino, nuestro método para buscar y conquistar la unión, la transformación, la divinización de toda nuestra persona y así evitar errores. O en otros términos, nuestro método divinizador será vivido desde Jesucristo en la participación con Él. Y por la donación del Espíritu Santo conquistamos esa comunión con el Padre y nuestro desarrollo transformativo trinitario de Dios, el amor. ¿Y cómo entiende esa presencia de Dios Trinidad en la vida de la Señora Concepción? Vamos a entrar a esta bendición y voy a hacer la primera conclusión. Es un solo ser en las tres personas divinas, formando una unidad y sustancia, una sola esencia, un solo eterno y fecundo Dios, un Dios infinito y sin principio, porque en el principio ya era Dios eterno y siempre ha sido Dios. Voy a citar un texto que nos va a ayudar a entender también esta bendición. La Santísima Trinidad, en otras palabras, también se revela, pero por el camino de la encarnación. Así es siempre en los místicos. Por la humanidad de Cristo van haciendo los esplendores de la Trinidad. Me llevó después el Señor en el pensamiento al punto de la encarnación del Verbo y me hizo entender unas cosas muy profundas, relacionadas, claro está, con la Santísima Trinidad, cuya segunda persona es. El Padre me dijo, desde toda la eternidad Él produjo de sí mismo, de su misma sustancia y de su misma esencia, al Verbo. También desde toda la eternidad, porque en el principio ya era el Verbo Dios y el Padre Dios siendo Dios, dos personas en una misma sustancia divina, pero nunca, ni un instante, estas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque produce por el Padre y el Hijo, era también el Espíritu Santo. Reflejo, sustancia y esencia del Padre y del Hijo, y también persona. Esta bendición que ahorita Concepción nos está revelando es algo extraordinario. En esta primera conclusión es bueno que nos quede claro esto. El Padre me dijo desde toda la eternidad. Él produjo de sí mismo, de una misma sustancia y de una misma esencia, al Verbo. También desde toda la eternidad, que en el principio ya era el Verbo de Dios y el Padre Dios, siendo dos personas en una misma sustancia divina, pero nunca ni un instante estas personas, Padre e Hijo, aunque producido por el Padre y el Hijo, era también el Espíritu Santo, reflejo, sustancia y esencia del Padre y del Hijo y también persona. Es el Espíritu Santo el reflejo divino de la misma divinidad, es el reflejo del amor, en el amor mismo, el reflejo de las luces, de la luz misma, el reflejo de la vida en la vida misma, y así de todas las infinitas perfecciones.
en la eterna perfección. Segunda conclusión. Esta comunicación de la misma sustancia, de la misma esencia, de la misma vida y perfección que forman y es una sola esencia, sustancia y vida y perfección constituye la felicidad eterna del mismo Dios y las complacencias sin término de la augusta Trinidad en el alma de la persona, en la inhabitación. Tú y yo estamos llamados a la inhabitación. Y la tercera conclusión es esta. Oh, qué grande es Dios. Y qué arcanos inteligibles para el hombre y aún para el ángel encierra en sí mismo. Me contemplo ante esa grandeza en la última expresión del átomo, pero al sentir mi alma infinita recibiendo un pequeño reflejo de aquella misma grandeza, se me ensancha gozosa al ver la felicidad, la eternidad, la incomprensibilidad de la inmensidad de su Dios. Y ahí está el Verbo. Me dijo, emocionada, y desde aquel trono descenderá al vil átomo de la tierra. Oh, mi eterno Dios, ¿cómo aceptar semejante dignación? Prosiguió Jesús, el Verbo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, descendió al seno purísimo de María y por obra del Espíritu Santo, que es el que fecunda, como ya otras veces te he dicho, tomó carne y se hizo hombre. Profundísima humillación que solo el amor divino podía realizar. El Verbo se envolvió de la naturaleza humana, aunque ese cuerpo recibió un alma también, santa y purísima, que lo animaba, pero el Verbo se hizo hombre y bajo la tierra morando como persona divina en la humanidad del Redentor. Entendía yo unas cosas tan hondas en este sublivísimo misterio que solo son para mi alma y no puedo explicar porque no encuentro palabras. Que Dios bendiga tu alma y tu corazón y nos ayude a unificarnos a Él, para que en este proyecto de nuestro camino de salvación nos podamos quedar con este pensamiento de Concepción que ella escribe en febrero 25 de 1897. En Dios se dignó responderme el Señor. Y resumo, aunque hay tres personas distintas, hay una sola voluntad, una misma sustancia, un mismo poder. Con esta voluntad y omnipotencia se obró el misterio de la encarnación del Verbo, siendo el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu del Padre y del Hijo quien lo produjo, siendo la tercera persona el lazo de la luz y el amor entre el Padre y el Hijo y la fuente divina de toda fecundación. Por esto, estando en el Jordán y apareciendo a la vista humana una paloma, la cual representaba al Espíritu Santo, se escuchó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. En el tomo 9, en los números 66, 67 y 71, Concepción nos explica verdaderamente la esencia de la Trinidad, pero también la inhabitación de la Trinidad en el alma. Que Dios bendiga tu ser y consagrémonos al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado, da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna, dales los dones del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos llene de sus bendiciones y que nuestro Señor nos proteja, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con sus gracias y sus bondades. Amén.